Y como sabemos, debido a la pandemia han fallecido miles de personas y muchas de ellas incluso no han dejado en orden sus propiedades porque nadie se imaginaba que este virus iba a avanzar tan rápidamente en algunas personas, los iba a atacar con tal severidad. Se han registrado muchísimos de estos problemas y para hablar precisamente de este tema estamos ya con Adriana Sarmiento, que es abogada, especialista en estos temas de derecho, en esta temática también de cómo dejar la herencia. ¿Qué pasa con los herederos que se ven en estos contratiempos y que se han visto afectados precisamente por esta situación de pandemia? Adriana, muy buenas tardes, bienvenida a Más que Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cintia. Adriana, hemos visto muchísimos casos acá incluso que nos llegan de personas que lamentablemente su padre, su madre o hasta incluso un tío ha fallecido y les había dejado en vida una casa, pero no lo dejó en papeles. Y resulta que aparecen nuevas personas que dicen que son familiares directos y tienen esta traba para poder asumir la pertenencia de un inmueble, ya sea de un bien. ¿Qué decirles a ellos? ¿Qué recomendaciones darles? Efectivamente, como lo comentas, en la pandemia muchas personas han sido víctimas del COVID. Muchos de nosotros hemos perdido un familiar que no ha dejado algún tipo de testamento. Y ese es en el sentido, creo que en primer lugar hay que conocer el derecho de sucesiones y el mecanismo que nos otorga para poder dejar la herencia de un causante, del fallecido, ¿no? Entonces, claro, en primer lugar tenemos el testamento, la forma testamentaria, que es esa voluntad de esta persona de dejar de manera libre y espontánea los bienes en un testamento. Y también tenemos la otra situación, que es la que comentas, ¿no? Nos vemos en la situación de que tenemos que regirnos a lo que está establecido en el Código Civil y en la ley, y es este proceso de sucesión intestada, ¿no? Que cuando una persona fallece sin haber otorgado un tipo de testamento, nos regimos a lo que está en la ley, ¿no? No a la voluntad de esta persona, y aquí entra a tallar, ¿no?, el orden sucesorio, ¿no? De los hijos, los padres, quiénes son los herederos forzosos, quiénes son los no forzosos. Pongámonos en esa Sí, pues, situación, ¿no? En este escenario, uno de los cuales es el más común cuando se trata de familiar directo, ¿no? En este caso, los hijos, y hemos visto en muchísimas notas que hemos cubierto que se trata, por ejemplo, de dos hermanos, uno de ellos que vivía con la persona que falleció, ya sea madre o padre, y aparece el otro hermano también reclamando el bien. En este caso, cuando no hay un documento, un testamento, ¿cómo se procede? La sucesión intestada es la que tienen que iniciar los hijos. Exactamente, ¿no? Sin entrar un poco a lo que está establecido en la ley, porque, claro, sabemos que los herederos forzosos son los hijos, los descendientes, pueden ser hijos adoptivos, hijos extramatrimoniales, también están los padres, los demás ascendientes en segundo puesto, y en tercer rango tenemos al cónyuge, ¿no? A la esposa, esposo, que ha fallecido, que es el concubino tal vez sobreviviente, y claro, estamos en estas situaciones, no sabemos qué hacer, pero de forma práctica queríamos darles como estudio, como el estudio Peña, algunos tips, ¿no? Si fallece algún pariente, primero lo que recomendaríamos es que conozcamos cuál es la masa hereditaria que ha dejado el fallecido, ¿no?, el causante, ¿no? Primero recomendaríamos que se haga una búsqueda en los registros públicos, que se haga una búsqueda específicamente en el registro de predios y en el registro vehicular. Ahí les van a aparecer todos los bienes que estén registrados, en caso tal vez no tengan conocimiento de cuáles podrían ser. Luego, un dato importante que queríamos darles es consultar en la Superintendencia de Banca y Seguros. Ellos tienen un mecanismo especial para hacer una búsqueda de cuentas, ¿no? Eso también es lo que recomendaríamos. Y por último, también sería bueno consultar tal vez en las municipalidades. Con el código de contribuyente, con el nombre, podríamos tomar conocimiento de algún tipo de bien inmueble que estaba en posesión y no conocíamos del mismo, ¿no? Ahora, en muchos casos, y que lo has mencionado incluso en este nuevo argumento que nos das, es el tema de los convivientes, por ejemplo, ¿no? Que vemos que los convivientes son las personas que estaban precisamente con el fallecido, pero aparece un hijo o aparece un primo hermano del fallecido y lo sacan de la vivienda que ellos ya asumían como suya. ¿Ellos qué trámites tienen que realizar para comprobar, por ejemplo, que sí son los herederos inmediatos? Claro, en situaciones más sencillas
podemos hacer la sucesión intestada, ¿no? Ujú, Lo que recomendaríamos es hacer la declaratoria de herederos, ¿no? ujú, Haciendo la declaratoria de herederos, esto se puede hacer vía notarial o vía judicial. ujú. En En la el vía caso del notarial conviviente es tendría que realizar ese trámite. esa declaratoria de herederos, porque, claro, si estamos ante un caso un poco más complicado, nos iremos a la vía judicial. Sin Ujú. embargo, tenemos que en el caso de la vía notarial, nos solicitan distintos tipos de requisitos y documentos que nos van a acreditar como herederos legítimos. Eso, ¿no? ¿Qué documentos Estos básicos, documentos, Adriana, claro, centrarnos ahí, ¿no? ¿Qué documentos básicos debe tener esta persona que necesita demostrar que uh-huh, efectivamente en vida la víctima le dijo que iba a ser dueña de ese inmueble, hablando siempre de una casa, que es lo más usual que sucede en estos casos? ¿Qué documentos debe de presentar? ¿Con qué documentos debe de contar? claro, Cintia, si estamos hablando del cónyuge, tenemos la partida de matrimonio. Si estamos hablando, claro, de una partida, nos van a solicitar una partida de nacimiento, también tenemos que solicitar un certificado negativo de que no existe algún testamento o no hay otra declaratoria de herederos, ¿no? Ujú, Entonces eso también es un certificado negativo de que no han habido otros herederos que están solicitando, no la más hereditaria. ujú. Bien, entonces ahí están los pasos, Adriana. Muchísimas gracias por explicarnos, ¿no? Es un tema complejo que está pasando muchísimas personas a raíz de tantas muertes que se han registrado en el país por la pandemia, y allí hay algunos consejos que les está brindando Adriana Sarmiento para estar de alguna forma un poco más preparados, tener un poco mayor de conocimiento, y es clave, por ejemplo, recurrir a la superintendencia, poder constatar también las propiedades que tienen en su NAR, ¿no? Las propiedades vehiculares, realizar esas primeras acciones sería lo más aconsejable. Gracias, Adriana, por la información que nos has manifestado.